En el México del cine de ficheras, de cabarets iluminados con luces rojas, de risas fáciles y de películas que escandalizaban a los sectores más conservadores, había un hombre que destacaba no solo por su talento, sino por su carácter explosivo, su ambición desmedida y un pasado lleno de oscuros secretos familiares. Me refiero a Víctor Manuel Castro Arosemena, director, actor y productor. Castro, uno de los hombres que moldearon la cinematografía de la picardía mexicana en los años 70 y 80, pero mucho antes de convertirse en esa figura, en los pasillos de la farándula ya se murmuraba algo, una relación con su media hermana, la actriz Amparo Arosemena. Era tormentosa, destructiva y marcada por un motivo de peso, una herencia millonaria. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Para entender este drama, hay que retroceder a las primeras décadas del siglo XX. Eduardo Arosemena, actor respetado de teatro y cine, fue un hombre que tuvo una vida amorosa complicada, con varios matrimonios y una descendencia dispersa. De esos lazos nació Amparo Arosemena, quien con el tiempo se convertiría en una de las actrices más queridas del público mexicano. Pero años después, también llegaría al mundo Víctor Manuel Castro Arosemena, fruto de otra relación. Aunque eran medios hermanos, el apellido los unía, y también la disputa por el legado de un padre cuya figura imponía respeto y cuyo dinero, según se decía, era mucho más de lo que públicamente se conocía. Amparo, con su talento natural y su carisma, había conseguido hacerse de un lugar en el cine y la televisión, siendo reconocida por su profesionalismo y por encarnar personajes entrañables. Víctor Manuel, apodado el Güero Castro, en cambio, aunque también tenía el apellido y el empuje, arrastraba resentimientos. Decía en privado que su hermana había acaparado la simpatía de su padre y que él siempre había quedado como uno de sus benefactores más principales, por lo que el Güero sentía que era relegado o que estaba en un segundo plano. Ese resentimiento creció cuando, en los años 50, se habló de un testamento. Eduardo Arosemena, ya anciano, habría dejado bienes importantes, propiedades y cuentas y derechos, lo que para cualquier familia hubiese sido motivo de unión. Para los Arosemena fue el inicio de un enfrentamiento mortal. Según versiones que circularon en el círculo cercano de Amparo, en una ocasión, a mediados de los años 60, Víctor Manuel invitó a su media hermana a un viaje por carretera hacia Cuernavaca. Él mismo conducía. Todo parecía una salida fraterna, pero lo que ocurrió en el camino estuvo cerca de convertirse en tragedia. En una curva cerrada, el automóvil se descontroló violentamente. Los testigos que vieron el coche afirmaron que no, parecía un accidente fortuito. El conductor habría acelerado en una zona peligrosa y solo la pericia de Amparo al sujetarse y a la suerte de que un camión bloqueara la caída impidieron que el coche se precipitara al barranco. Amparo
quedó atónita, sin comprender. Víctor Manuel, nervioso, alegó que se trataba de una simple falla mecánica, pero en su mirada fría se escondía otra intención. Ese fue el primer intento frustrado. Después de aquel episodio, Amparo se distanció de su medio hermano, comenzó a desconfiar de él, a evitarlo en reuniones familiares y a marcar distancia en los proyectos profesionales. Mientras tanto, Víctor Manuel fue ganando terreno en el cine de ficheras, donde las historias de cabaret y las producciones rápidas le daban fama y dinero, pero el resentimiento seguía literalmente vivo. Para él, la herencia de su padre aún estaba incompleta y Amparo representaba un obstáculo. El segundo episodio ocurrió años después, en una reunión privada en la colonia del Valle. Amparo había acudido a una comida donde Víctor Manuel también estaba presente. Lo que parecía un reencuentro familiar se convirtió en una escena de pesadilla. Según contarían después, un sacerdote que conoció la confesión de Arosamena. Alguien intentó envenenarla con una bebida. Al poco de tomar una copa, comenzó a sentirse mareada, con náuseas y visión borrosa. Un médico amigo de la familia, que estaba en el lugar, intervino de inmediato y logró estabilizarla antes de que la situación pasara a mayores. La sospecha cayó de manera directa sobre Víctor Manuel. Nadie pudo probarlo legalmente, pero Amparo aseguraba que había visto cómo él había manipulado las copas. Era en su mente la confirmación de que su medio hermano la quería ver muerta. Lo más sorprendente fue el silencio. El miedo artístico, que vivía de rumores y escándalos, decidió callar. ¿Por qué? Porque Víctor Manuel era un hombre con poder en su momento. Sus películas llenaban cines y generaban dinero. Había logrado tener contactos con políticos que financiaban proyectos. Nadie quería enfrentarlo. Amparo, por su parte, prefirió mantenerse callada en público, pero en privado les decía a sus amigos más cercanos que su hermano había intentado matarla 2 veces por la maldita herencia. Con el paso de los años, Amparo Arosamena logró mantener su prestigio como actriz de carácter, sobre todo en televisión, donde fue parte de proyectos inolvidables. Víctor Manuel, en cambio, se hundió en la imagen del cine de ficheras, un género que con el tiempo fue muy criticado, pero que aún así lo mantuvo en la memoria colectiva. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Necesita dinero? Se lo prestamos. No lo necesita. Se lo cuidamos. Cuente con el Banco de Comercio. Un banco con ideas modernas.